haya problema. Entonces, lo primero es, ¿vale? Lo primero es reconocer que todo informe tiene la finalidad de ser público, ¿vale? Tenemos que partir de esa base. Un informe como tal es un escrito público. Como escrito público es algo que se va a entregar, ¿vale? Y es diferente de la historia clínica. En la historia clínica, digamos que sí es privado, solo accede, digamos, el profesional de salud, mientras que en el informe nosotros lo que estamos recolectando, lo que estamos informando, sí puede ser revisado por personas distintas a el personal de salud. Por lo tanto, una primera característica que tiene que tener este informe es que no puede dar detalles, ¿vale? Respecto a la invitación primaria. Es decir, voy a cerrar acá. Es decir que nosotros vamos a tener en cuenta que nos rige un secreto profesional. Digamos que lo que estamos tratando es de presentar algunas evidencias, ¿vale? Evidencias serían pruebas psicológicas, evidencias psicológicas que obtenemos a partir de la aplicación de instrumentos, a partir de la entrevista y a partir de la observación. Por lo tanto, esas pruebas psicológicas, esas evidencias psicológicas, nosotros las vamos a ir dejando a lo largo del documento como lo que es decir, una evidencia. Por eso el punto número 3 es el punto de instrumentos, ¿vale? Es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuáles fueron los instrumentos cuantitativos o los instrumentos cualitativos que utilizamos para hacer este informe? Entonces vamos a hacer de cuenta que nuestro informe tiene esa característica de un acto público. Como es un acto público, es nuestra imagen, nuestro nombre, lo que va a ir allí. Por lo tanto, aquí sí sobra, o al menos hacerles mucho énfasis en que verifiquen, rectifiquen lo que escribieron, cómo lo escribieron, si tiene una tilde, si no la tiene, errores de ortografía, ese tipo de cosas, digamos que son elementos que nos ayudan a darle una sensación al otro de que somos profesionales en lo que hacemos. Por lo tanto, la primera parte, digamos, del informe tendría necesariamente que ver con la revisión de lo que hemos escrito, de lo que hemos hecho. Casi que lo más importante de todo es que exista una coherencia, ¿vale? Una coherencia entre lo que estamos nosotros afirmando como motivo posible de consulta, ¿vale? Y la consecuente evaluación, ¿vale? Es decir, los instrumentos aplicados, las posibles hipótesis que estamos derivando de esos resultados y por lo tanto, cuál es la posible impresión diagnóstica, ¿vale? Entonces, vamos a mirar punto a punto en que, cómo está compuesto, digamos, el informe. ¿Este sirve para informe psicológico o como para informe neuropsicológico? No hay una distinción allí, ¿vale? ¿Qué podría ser distintivo, ¿vale? Los instrumentos. Una cosa es que yo estoy utilizando instrumentos neuropsicológicos, ¿vale? Y en esa línea, entonces, los instrumentos neuropsicológicos van a hacer una evaluación neuropsicológica, donde normalmente el motivo de consulta es una situación cognitiva, es una situación o una afectación cognitiva. Estamos valorando alguna función cognitiva o estamos valorando el efecto edad sobre las funciones o estamos valorando algún, digamos, enfermedad que se presentó, algún tipo de lesión que se presentó y que está afectando a nivel del sistema nervioso central. O sea, creemos que hay una causa que que está afectando el cerebro y entonces pasamos a evaluar cómo está afectando a ese cerebro esa causa que ya hemos determinado, sea una lesión o sea una enfermedad. ¿Vale?
esa digamos que es la finalidad neuropsicológica, una perspectiva centrada en los elementos cognitivos de la persona, como si lo estuviéramos fragmentando un poco y nos quedáramos con la esfera cognitiva y quisiéramos evaluarla. La otra es la evaluación psicológica, que entonces nos valdríamos más, por ejemplo, tenemos lesión, tenemos enfermedad, pero no nos interesa tanto la afectación cognitiva, sino que lo que nos interesa es la afectación psicológica o emocional. Entonces, desde esa perspectiva nosotros podemos empezar a mirar variables psicológicas, tales como cuáles variables psicológicas. Podríamos nosotros hablar del estado de salud mental del paciente, podríamos hablar de, digamos que, nivel de estrés, ¿vale? Elementos que están más en el lado de lo psicológico. Por lo tanto, este primer punto es importante como de tenerlo claro. La utilización, dependiendo de si tengo una evaluación neuropsicológica o si tengo una evaluación psicológica. ¿Vale? Para que yo pueda decir y reafirmar básicamente que si estoy haciendo una evaluación neuropsicológica, entonces con instrumentos neuropsicológicos yo no puedo explorar el estrés, no puedo explorar el estado de salud mental, tampoco puedo explorar, digamos, cómo se encuentra su autoestima, ¿vale? No lo puedo hacer a través de mecanismos neuropsicológicos, porque los instrumentos neuropsicológicos se diseñaron fue para la evaluación, la exploración del funcionamiento cognitivo, o sea, para decirnos cómo está la memoria, la atención, ¿listo? Y desde esa perspectiva, entonces, está centrada, digamos, esta perspectiva de evaluación. Entonces, lo primero es que tenemos unos datos generales, es el primer punto como tal. Vamos a tener el nombre de nuestro paciente, la edad de nuestro paciente, el grado de escolaridad que tiene este paciente, la dirección a la cual nosotros podemos remitir el informe, saber dónde podemos contactar a nuestro paciente, nombre del acompañante. Normalmente este nombre del acompañante es importante tanto para menores de edad como para personas adultas. Igual siempre es importante tener la posibilidad de acceder a una red de apoyo. Entonces el acompañante es quien nos va a dar un poco esta información. ¿Quién es este acompañante? Es casi que quién es esa red de apoyo. Y hay un consecutivo de historia clínica que ustedes pueden, digamos, decir, bueno, supongamos que en su consulta ustedes tienen, empiezan a trabajar y tienen ya un consecutivo que arranca ya en la 100. Entonces, este nuevo paciente sería el 101. Y así, ¿vale? Entonces es como para que ustedes se vayan habituando a que cada informe se corresponde con un número de historia clínica particular. Es decir, que en los archivos de este paciente vamos a encontrar los resultados de los instrumentos, vamos a encontrar el consentimiento informado, vamos a encontrar lo que tenemos de intervenciones. Todas las intervenciones, los registros de intervención van a estar en esa historia clínica. Luego viene la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento, pues, nos da cuál es la edad, digamos, en años y meses. Y la fecha de la evaluación es una fecha en la que registramos, no es de la fecha en la que ustedes aplican el primer instrumento, es la fecha en la que empieza el proceso de evaluación, es decir, la sesión anterior que vimos, cuando ustedes arrancan a preguntarse, a presentarse, todo eso está dentro de la fecha de evaluación. Luego viene el teléfono y viene pues el nombre de ustedes. Todo eso son datos de contacto, ¿vale? A ese primer punto le llamamos datos generales. Eso digamos que nos ayuda entonces como a entender un poco como el contexto en el que nos encontramos. Luego de eso, entonces vendría el motivo de consulta. ¿Qué vamos a encontrar en ese motivo de consulta? Literalmente lo que el paciente nos dice, ¿vale? ¿Cuál es el motivo? ¿Vale? Lo redactamos textualmente y entre comillas. ¿Por qué ha sido remitido si es un menor de edad? ¿Vale? Si pues es un adulto, entonces, ¿cuál es, digamos que, la decisión? ¿Por qué ha decidido, digamos, consultar?
¿Listo? Entonces el motivo de consulta como tal es si fue remitido, ¿vale? No, es que a mí me remitió el CELOA, supongamos. Bueno, ¿cuáles fueron las razones para que el CELOA te hubiese remitido? ¿Vale? Eso es lo que vamos a colocar entre comillas. Si es un menor de edad y es un padre el que remite, bueno, ¿cuáles son las razones para que el padre remita? ¿Vale? En esencia, digamos que el motivo de consulta se centra exclusivamente sobre la razón que justifica la realización posterior de una evaluación. Luego, luego de esto, ¿sí? Entonces viene el resumen de la historia de vida. Entonces aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Aspectos como claves que necesitamos recordar. Nosotros, eh, ¿cómo podríamos sintetizar o podríamos hacer mucho más corto un evento, una situación? Ejemplo, no digamos que nosotros tenemos en la historia clínica casi que toda la información de digamos, la separación que se dio entre padre y madre, ¿vale? En el informe nosotros vamos a hablar de una separación de padre y madre, no tendríamos que entrar en detalles, ¿vale? Eso digamos que nos permite ser claros y ser precisos. Em, si hay segundas interpretaciones, es decir, ideas que de pronto no sabemos muy bien a qué se están refiriendo, pues implica una precisión. Ejemplo, es una mala madre. Eh, es una mala madre, pues creo que necesita precisión. ¿Por qué nosotros, o por qué el paciente, o por qué nosotros dice que es una mala madre? ¿Cuáles son esas como evidencias que se están presentando? Pues dice que es una mala madre porque, ¿vale? No necesitamos todos los detalles, pero por lo menos los mejores ejemplos, ¿vale? Las mejores evidencias que nos digan, ah, ok, yo también estoy de acuerdo con esa interpretación que hizo el paciente o con esa interpretación que hizo el psicólogo. Eh, ¿Listo? Entonces ahí vamos a redactar de forma clara y precisa la información relevante. ¿Listo? En últimas, después de haber ustedes hecho la entrevista, ¿vale? Esa entrevista entonces se va a centrar sobre unos puntos en particular. ¿Sobre qué puntos se va a centrar la entrevista? Se va a centrar sobre la conformación familiar, el genograma, ¿listo? Es el dibujito que ustedes realizarían de cuál es la composición, cuál es la relación y el funcionamiento familiar, lo podemos representar. ¿Listo? Luego de eso, entonces, vienen los antecedentes heredofamiliares y personales. Esos antecedentes heredofamiliares y personales, en últimas, nos están diciendo es por línea paterna o por línea materna, cuál es la historia de salud. Si hay historial físico o mental importante. Y lo vamos a colocar, ¿listo? Lo vamos a decir, bueno, digamos, diabetes por la abuelita materna y así sucesivamente. Nada, bueno, hay una esquizofrenia no diagnosticada en la tía paterna, ¿vale? Ese tipo de cosas pueden empezar a emerger y esos son los antecedentes heredofamiliares. Ahora, los antecedentes personales van a ser los que están relacionados a la persona que tenemos en el proceso de evaluación. Entonces, si él o ella sufre de algún tipo de enfermedad, sea física o mental, entonces, con eso vamos a separar antecedentes heredofamiliares de los antecedentes personales y vamos a precisarlos allí. Una vez que los tenemos precisados allí, entonces, ¿cuáles han sido los exámenes que se han realizado? Exámenes paraclínicos, si se han tenido, es decir, la aplicación de exámenes de laboratorio, y cuáles han sido las intervenciones terapéuticas realizadas. Algunas personas, algunos pacientes dicen, bueno, me realizaron un TAC, me realizaron una radiografía, bueno, todo este tipo de exámenes son los que vamos a detallar aquí, cuáles son los procedimientos que se han llevado a cabo y cómo ha sido tratado este paciente. Bueno, supongamos que tenemos un antecedente de, de hipoxia y entonces ese antecedente de, bueno, hipoxia bajo oxígeno, ¿vale? A nivel cerebral. Entonces ese antecedente, ¿cómo fue manejado?
Bueno, entonces los llevamos al Instituto de Ciegos y Sordos para terapia con fonoaudiología, cuántas veces fue, o sea, tratar de tener todo lo más claro posible. Entre más claro, mejor, ¿vale? O sea, claro y preciso, como que no haya dudas, todo el tiempo claridad y precisión. ¿Y cuáles han sido entonces los antecedentes médicos? Antecedentes médicos, por ejemplo, vamos a encontrarnos con eh, las instituciones a las cuales ha, digamos, transcurrido el paciente, los medicamentos, las interacciones con otros profesionales de la salud, que es alérgico a X cosas, ¿vale? Todo esto, digamos, que van a ser nuestros antecedentes médicos. Con eso, ¿vale? Vendría, digamos, que esa primera parte que tenemos ahí y nosotros lo podríamos casi que segregar de esa forma, como la tenemos ahí por subtítulos. La conformación familiar y su genograma, los antecedentes heredofamiliares y personales, y luego exámenes paraclínicos e intervenciones terapéuticas realizadas y antecedentes médicos. Vamos a colocar, a registrar, a completar. ¿Qué encontramos allí? Luego de eso viene el desarrollo prenatal y nacimiento. Y entonces aquí, pues básicamente vamos a hacer un énfasis sobre el embarazo. Vamos a tratar de conocer muy bien si asistió o no asistió a controles de crecimiento y desarrollo, si dentro del proceso, digamos, de evaluación como tal de este embarazo hubo algún tipo de noticia, de factor estresor, si tomaba, si no tomaba, o sea, si había consumo de algún tipo de sustancia. Llámese licor, llámese violencia intrafamiliar, llámese cualquier factor que haya podido afectar el proceso de embarazo, el periodo de embarazo, el acompañamiento, si fue deseado, ¿vale? Todo este tipo de aspectos son críticos, son importantes para el momento de nosotros entender las condiciones de desarrollo. Ustedes saben que ese desarrollo pues, tiene unas condiciones genéticas. Las condiciones genéticas las estamos explorando antes, es decir, en los antecedentes heredofamiliares y personales es donde vamos a hablar de lo genético, ¿vale? Y ustedes saben que hay unos factores epigenéticos, es decir, unos factores que están en el ambiente que pueden modificar la expresión genética. Por lo tanto, si yo tengo la genética para ser violento, ¿vale? Y durante mi embarazo, pues todo el tiempo tengo a mi alrededor un entorno completamente violento y es mucho más fácil que dentro de mi desarrollo como sujeto termine yo expresando ese gen, ¿sí? Violento. Y de pronto dentro de mi motivo de consulta, pues tengo problemas para controlar mi ira, supongamos pues. Pero pues eso no es tan de libro, ¿no? Pero el asunto es qué sucede como tratando nosotros de ir explorando hipótesis. Entonces vamos a mirar a nivel genético cómo se encuentra, luego vamos a mirar todos los factores que puedan afectar esa expresión genética. ¿Qué factores nos interesan? El proceso del embarazo es importante porque es una condición de estrés muy alta, tanto para padre como para madre, en condiciones ideales. Es decir, voy a ser padre, voy a ser madre, pues implica un posicionamiento muy distinto ante la vida. Entonces, ¿cómo se asumió, digamos, ese proceso de embarazo? Es importante también de reconocer. No solamente centrarnos en semanas de gestación, ¿sí? Sino que esas semanas de gestación estuvieron atravesadas por qué momentos. ¿Fue un embarazo tranquilo? ¿Hubo alguna noticia que haya causado alguna situación de alteración para ti, para tu tranquilidad? ¿Vale? Nos centramos entonces en cómo clarificar un poco el embarazo, eh, si había consumo de algún tipo de sustancia que pudiese afectar el embarazo, la nutrición. No, es que a mí me dijeron que tenía que consumir un poquito más de X mm, mineral, ¿vale? Y resulta que, voy a apagar, y resulta que pues no logro poder, no pude conseguirlo, ¿vale? Era muy costoso, bueno, etc. ¿Listo? Eso va a ir sobre el embarazo. Ahora, el momento del parto.
ese momento del parto también es importante porque nos importa es saber si fue por parto natural o por cesárea. Y sobre todo, si fue pues un bebé a término, ¿listo? Y más o menos como saber un poco si hubo algún tipo de riesgo de sufrimiento fetal, no, es que rompí fuente y no habían, digamos, camas, me tocó esperar, rompí fuente y estaba sola y le dije que me acompañara y no me quería acompañar porque habíamos peleado, bueno, etcétera. Parto, ¿cómo fue, digamos, ese momento de parto? Es también importante de reconocer. Parto. Sí, aquí, por ejemplo, también es importante nosotros preguntar si hubo algún signo de alarma. O sea, el médico te dijo algo que llamaron la atención, el personal de salud, hubo algo que te hubieran mencionado como fuera de lo normal, que tuvieras en cuenta, que todos esos son elementos que vamos a encontrar en esta parte de parto y nacimiento. Todos los antecedentes, ¿vale? Ahí puede pasar, por ejemplo, no, a mí me dio preeclampsia, fue un embarazo de alto riesgo. Vamos a encontrar diferentes situaciones, pero también es muy importante algunos hallazgos, como por ejemplo, eh, dicen, no, pues no hubo pues algo, digamos, alarmante dentro de la historia del nacimiento. O sea, no pasó pues como algo muy, muy delicado. Eh, pero más adelante podemos encontrarnos con que hay un enlentecimiento en el desarrollo. Ejemplo, más o menos a qué edad empezó a caminar o a gatear. No, más o menos como a los 2 años, a gatear. Entonces, eso digamos que empieza como a ponernos un poco en duda de si fue completamente normal, ¿vale? O sea, vamos a tener que buscar una explicación dentro de la historia, dentro de la entrevista, que nos ayude a entender por qué hay un retroceso en el desarrollo, por qué se demora tanto para gatear. Ese tipo de cosas, digamos que tenemos que estar muy atentos nosotros. Entonces, con eso, digamos que hemos abarcado todo lo que es los antecedentes prenatales antes del nacimiento, ¿listo? Y entonces ahí viene desde si fue deseado o no fue deseado, si se consume, si digamos cómo eran los hábitos alimenticios de la madre, si era rumbera, si no, ¿vale? Cuando se enteró del embarazo, qué cambios sucedieron en su entorno inmediato, su familia, su pareja, ¿vale? Eh, sí, entonces empezó el proceso de salud acompañada, cómo fue ese proceso de gestación, ¿listo? Luego llega el momento del parto, también es un momento crucial, nacimiento y parto, en qué condiciones llegó el niño. Entonces llega con X peso, con X talla, te dijeron alguna señal de alarma. Eso es importante, digamos, en nosotros aquí, como precisarlo. Luego viene la historia del desarrollo. En esa historia del desarrollo, nosotros nos vamos a ocupar, digamos, de unos aspectos como claves. ¿Cuáles son esos aspectos claves? Nos interesa mucho lo que es la alimentación, el sueño, la vigilia y el control de esfínteres. Entonces, bueno, nosotros miren que no les estamos diciendo, pregunten, ¿no? Esta es la pregunta, sino que tienen que averiguar ese punto, tienen que averiguar el embarazo, el parto y el nacimiento. O sea, ustedes encontrarán la forma de hacer esa pregunta y eso es lo que vamos a practicar en últimos, ¿vale? ¿Cómo vamos construyendo nosotros para explorar esta información? Entonces, tenemos en la alimentación, nos importa sobremanera la alimentación porque muchas veces los problemas de lenguaje, ¿vale? Inician por una dificultad tanto cinética como sinestésica, una debilidad. Esas debilidades pues implican, no, es que él no masticaba, le costaba mucho masticar, le costaba mucho deglutir, se ahogaba, entonces nosotros lo que hacíamos era licuarle los alimentos. Es necesario que los niños mastiquen porque eso
casi que es como un músculo, entonces se estimula, se fortalece y entonces la alimentación pues, nos va a dar pistas respecto a la maduración de ese sistema eh, fonoarticulador, ¿sí? Todo este aparato fonoarticulador nos va a dar mucha idea porque es muy parecido a hablar que comer, o sea, es muy parecida a la mecánica. Y por lo tanto, entonces la alimentación, digamos que la preguntamos por eso, no solamente por eso, obviamente. ¿Qué otros aspectos de la alimentación nos importan? Pues nos importa es la calidad nutricional, es decir, eh, a la pregunta de qué tal come su hijo y me diga bien, yo le puedo preguntar qué come su hijo. Cuéntame un día, digamos, de su hijo en la alimentación. ¿Cómo es? ¿Vale? Y entonces, ese bien puede ser, él come chitos y luego toma un poquito de yogur y luego le damos un kit y luego, ¿vale? Entonces, ese bien ya no es tan bien desde una perspectiva científica. ¿Qué debe comer un niño? Es la pregunta que nosotros tenemos que tener siempre presente. Entonces, en alimentación, a las preguntas que nosotros hagamos y las respuestas de un bien, nosotros recuerden este punto. Necesitamos claridad y precisión. Entonces, ¿me podrías un poquito contar cómo es, qué es bien, cómo es un bien, cómo se alimenta tu hijo, ¿vale? ¿Cómo suceden, digamos, las rutinas de alimentación? ¿Te toca hacer mucho esfuerzo? ¿Te toca sentarte con una correa al lado para que coma? ¿Vale? ¿Cómo es esa alimentación? ¿Qué come? ¿Qué tan fácil es que coma? ¿Qué tanto come? ¿Listo? Y eso lo podemos corroborar después también hay niños que se ven muy, muy cortos, pero es una desnutrición muy severa. Digamos que a veces uno cree que un niño desnutrido es un niño delgado y realmente los indicadores de nutrición están más en la calidad del pelo, como es el cabello, las uñas y los dientes. Pero de todas formas nosotros no somos nutricionistas, pero por lo menos sí es importante que nosotros sepamos qué come un niño, qué se considera normal, bueno, ¿vale? Cuando una madre, para nosotros poder tomar un criterio y decir, bueno, no hay problema respecto a la alimentación. El sueño y la vigilia. El sueño y la vigilia están más de la mano en términos de a qué hora se va a dormir, cómo es ese sueño, ¿vale? Y a qué horas más o menos se despierta. ¿Listo? Y si durante el día, digamos que tiene problemas para estar despierto o tiene problemas para dormir. Si sufre de terrores nocturnos, ¿vale? Pesadillas, no puede dormir solo, tiene que estar acompañado. ¿Cómo es el sueño y la vigilia? ¿Vale? Lo mismo aplica para la alimentación. O sea, una respuesta de bien es, bueno, contame un poquito cómo es eso de bien, ¿no? Control de esfínteres va en la misma línea, va por el lado entonces de identificar cuándo aprende a controlar la orina y el popó, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros sabemos más o menos a qué edad lo hace, porque si le preguntamos a una madre, en un momento lo que hace es comparar sus hijos. Entonces dice, bueno, mi hijo al pequeño, no sé, a los 2 años, controló el esfínteres y él a los 2 años y medio también lo hizo. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso, digamos que lo vamos a encontrar muy de la mano, siempre la comparación cuando hay otros hermanos. Entonces, en ese genograma, si tenemos hermanos, pues vamos a tener que hacer como un poquito más de cuidado respecto a la recolección de los datos porque se van a comparar. Entonces, control de esfínteres es bueno porque él lo hizo en una edad y él lo hizo muy cercano a esa edad. Realmente el criterio para control de esfínteres está entre los 3 y los 4 años, ¿cierto? Que es cuando se termina de mielinizar el sistema nervioso central, toda la médula espinal se mieliniza y entonces ya podemos decir que biológicamente tengo la habilidad para controlar. ¿Que eso se puede acelerar? Sí, claro, se puede hacer antes de ese tiempo, ¿sí? Pero entonces es básicamente como qué tanto fue difícil, qué tanto estuvo complicado hacer este tipo de control de esfínteres. Pero más que nada lo que nos importa es a qué momento, en qué edad para nosotros decidir. Eh, hay familias que padecen, digamos, en control de esfínteres, niños que no quieren ir al baño, que le temen a la vasenilla.
terror, o sea, pavor. Entonces, todo eso es importante nosotros identificarlo aquí en la historia del desarrollo. Dentro del desarrollo psicomotor, nosotros vamos a ocupar entonces es principalmente de todo lo que es la marcha, todo lo que es las habilidades motoras, es decir, vamos a ocuparnos de lo más importante que es el sentarse, el gatear y el caminar. En esencia, digamos que vamos a tratar de averiguar un poco por el control postural, el control motor, la fluidez del movimiento y la precisión del movimiento. En últimas, nos interesa mucho eso. Entonces, cuando nos digan, pues fue un buen desarrollo, pues lo que nosotros vamos a preguntar es más o menos, a qué edad se sentó, más o menos qué edad se... Si por ejemplo dicen que no se acuerdan, que a veces hay personas así que no se acuerdan, nosotros podemos utilizar como punto de control, ¿vale? Los momentos como más valiosos que suceden, digamos, en la vida, que es cumplir años, el cumpleaños de alguien, ¿no? Pues mira, el gato cuando yo cumplí años, entonces si él nació aquí y yo nací acá, pues entonces puedo saber más o menos cuánto le tomó. O no, el gatillo en Navidad, no, el gatillo en Halloween, no, el gatillo, ¿vale? Tenemos como periodos así como que nos ayudan a entender dónde fue que gatillo, dónde fue que... Eso digamos que también en el desarrollo psicomotor es importante. Eh, También tenemos el desarrollo escolar, perdón, me salté un resto, el desarrollo del lenguaje. Entonces, en el desarrollo del lenguaje vuelve nuevamente a ser importante preguntar es por la intención comunicativa, no tanto por cuál fue la primera palabra y cuándo la dijo, sino cuándo usted le entendió lo que él quería decir, ¿vale? Sin que señalara, sin que lo llevara de aquí para allá, ¿no? Sino que utilizando el lenguaje, ¿vale? ¿Cuándo fue la primera vez que usted entendió lo que él quería? ¿Cuándo tuvo su primera intención comunicativa? Entonces, en esa línea, ¿vale? En esa intención comunicativa, pues vamos a tener que hay un desarrollo que vuelve nuevamente a decir, bueno, porque mi hijo se llegó aquí y habló, digamos, mi hijo habló a los 3 años y él habló a los 3 años, entonces, bueno, no, ¿vale? Entonces vamos a tener que identificar es en qué momento se da este desarrollo del lenguaje. Eh, Estas intenciones comunicativas, cuando se le empieza a entender. Entonces aquí pueden aparecer cosas del estilo, no, a él sí se demoró un poquito, a él no se le entendía muy bien, tuvimos que llevarlo a fonoaudiología, porque realmente tenía ciertas dificultades con algunos sonidos. Del jardín nos dijeron que, bueno, todo ese tipo de cosas están dentro del desarrollo del lenguaje. Cuando estamos en el adulto, ¿vale? Cuando estamos en el adulto, pues es lo que el adulto recuerda, ¿no? Entonces, a menos que ustedes puedan acceder pues a la familia, el familiar y preguntarle y tal, es un poco restringido. Vamos a valernos exclusivamente desde los recuerdos que él pueda tener. Y aquí digamos que los informes entonces van a ir en la línea de, según el paciente, ¿vale? Según refiere, ese tipo de cosas van a ser las que nos van vamos a ubicar aquí. Entonces, el paciente no recuerda más o menos en qué momento, cuándo o cómo fue su desarrollo psicomotor. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que sí o sí responder a ese punto. ¿A qué me refiero con sí o sí? Que no puede estar en blanco. Es decir, yo no puedo dejar, porque si yo lo veo en blanco, listo, veo un informe que dice desarrollo psicomotor 2 puntos vacío, como está aquí. Yo como psicólogo me voy a preguntar si ese psicólogo que hizo el informe le preguntó, ¿vale? Le indagó el desarrollo psicomotor a alguien. Entonces, no, mira, le preguntamos digamos que viene acompañado por la mamá, pues bacano. O sea, pero normalmente en un adulto eso no sucede, a menos que tenga alguna discapacidad. Viene acompañado por algún familiar. Ahí digamos que podemos decir, bueno, indagamos con el paciente, indagamos con el cuidador, el familiar con el que llegó, y no hay alguna, no recuerdan con precisión cuándo gateó, cuándo caminó,
refieren es que tuvo un buen desarrollo, ¿vale? O no, mira, refieren que tuvo, que se demoró un poco, que fue un poco lento el desarrollo psicomotor, pero no sabemos muy bien las fechas, ¿vale? Eso también es válido. Es decir, yo puedo evaluar subjetivamente, bueno o malo. Entonces, mi alimentación, sueño, vigilia, control de esfínteres en el caso del adulto, ¿cómo fue? Bueno, creo que el control de esfínteres no tuve problemas, que el sueño y la vigilia tampoco, y que la alimentación tampoco. De hecho, en este momento como muy bien, ¿no? O sea, ese tipo de elementos, pues, los podemos colocar. Entonces, en desarrollo del lenguaje es esa como la línea. Intenciones comunicativas. O sea, era fácil para ti comunicarte con los demás. En el caso del adulto, se quejaban de que no te entendían, ¿vale? Eso, digamos que son puntos que nosotros podemos recuperar. Y a nivel del desarrollo escolar, pues nos interesa la historia académica, ¿vale? Nos interesa muchísimo la historia académica. En un adulto también puede interesarnos el desarrollo laboral, es decir, la historia laboral. Entonces, en el desarrollo escolar vamos a indagar principalmente por en qué momento, cuándo ingresa, digamos, a la escuela formal y cómo ha sido esa historia dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo te describirían como estudiante? Si le preguntáramos a tus padres, ¿qué dirían sobre ti como estudiante? Porque a veces de pronto el adulto no recuerda. Bueno, dirían que era un buen estudiante, dirían que me gustaba un poco las matemáticas, pero no tanto, ¿vale? Todo eso digamos que es importante. Si perdió años, ¿vale? ¿Qué años se perdió? Si hubo rotación de colegios, que hay personas que los cambian de colegio mucho, con mucha frecuencia. Entonces, todo eso habla acerca de cómo a medida que se va incrementando la dificultad, pues pueden empezar a aparecer las dificultades. Entonces, no, perdió noveno y eso digamos que se repite en otros colegios. Eso es importante entonces a nivel del desarrollo escolar, nosotros saber cuáles son como esos hitos o esos hallazgos importantes dentro de la historia escolar que se tiene, con qué se tuvo dificultad, cuándo se empezó, cómo se manejaron las dificultades, ¿vale? Si fue escrito como una persona que era un buen desempeño académico, un regular desempeño académico. ¿Listo? Y si eso lo podemos empatar con una historia laboral, de cómo fue, digamos, este primer trabajo, trabajos siguientes, en qué se ha desempeñado últimamente, cómo me podrías contar cuál ha sido la historia de tus últimos trabajos. Todo eso, digamos, que nos empieza a indagar es si yo, por ejemplo, tengo una historia de desarrollo escolar con complicaciones y además tengo una historia laboral en la que me echan de los trabajos, bueno, tratar de indagar por cuál es la razón por la que lo están echando o cuál es la razón por la que él también renuncia, digamos, a esos trabajos. Todo eso, digamos, que nos da, digamos, algunas pistas sobre elementos de la personalidad y algunos elementos de la cognición, de cómo está configurada, digamos, su estructura cognitiva, si hay algún tipo de habilidad, ¿vale? Dentro de su funcionamiento, porque normalmente todo lo que nosotros somos, pues lo ponemos en juego en nuestras actividades fundamentales, escuela, entonces ustedes, universidad, eh, laboral, ahí ponemos en juego lo que somos. Entonces, si nos está yendo mal en estos elementos donde ponemos en juego lo que somos, pues lo que somos tiene algo que hay que indagar. Esa es como la idea. A nivel del desarrollo emocional viene siendo lo mismo, viene siendo hacia preguntar, ¿no? Indagar. ¿Cómo es descrito esta persona? Estable emocionalmente, inestable emocionalmente, lloraba y no sabíamos por qué, se ponía furioso y no sabíamos por qué. Eh, ¿Cómo lo era descrito? Si lo preguntáramos a sus amigos, ¿cómo lo describirían a nivel emocional? ¿Qué dirían sobre sus emociones? ¿Qué dirían sus padres sobre sus emociones? ¿Qué podrías afirmar tú respecto a tus emociones? Bien.
eso digamos que es el desarrollo emocional. Entonces, no, era un sujeto introvertido, aislado, no mostraba con facilidad sus emociones. Bueno, todo lo que podamos decir allí es válido. Las conductas adaptativas están en la línea de qué puede hacer él solo, sin ayuda de otras personas. Entonces, vestirse solo, bañarse solo. Eh, si todas sus actividades de aseo personal, digamos que son realizadas por sí mismo. Digamos que esto de conductas adaptativas tiene mucho más sentido cuando tenemos personas con alguna discapacidad. Queremos saber qué es capaz de hacer por su cuenta, ¿sí? En el caso de las demás personas, las conductas adaptativas también nos indican es, pues, qué tanto esta persona puede valerse por sí misma. Cocina, se prepara sus alimentos, ¿vale? ¿Listo? Y estas conductas adaptativas, pues, también nos dan cierta idea acerca de cómo la persona, digamos, que se ha hecho cargo de su vida en últimas, ¿sí? Ah, bueno, he aprendido a hacer esto, esto, esto para mi propio beneficio. Entonces, hasta este momento tenemos las conductas adaptativas. Esta es la primera parte del resumen de la historia de vida. Ahora, con estos elementos, ¿qué hacemos? A partir del motivo de consulta, ¿listo? Nosotros tenemos un motivo de consulta, que es este que tenemos aquí, y ese motivo de consulta nosotros vamos a tratar de entender las causas que puedan estar generando ese motivo de consulta. Pensémoslo como un mapa conceptual. Entonces, el mapa conceptual va a estar como segregado o separado por cada uno de los puntos que tenemos aquí. Es decir, ¿será que ese motivo de consulta se está presentando por alguna conformación familiar en particular? ¿Será que ese motivo de consulta se está presentando por algún antecedente familiar y personal? ¿Vale? ¿Será que se está debiendo a algún antecedente prenatal, perinatal, postnatal? Es decir, desarrollo prenatal y nacimiento, embarazo, parto. ¿Mm? ¿Será que se debe a un desarrollo emocional en particular que encontramos? ¿Vale? Todos esos elementos, ¿listo? Son elementos que nos van a ayudar a entender un poco casi que qué es lo que necesitamos profundizar. Ejemplo, si nosotros consideramos que hay una debilidad psicomotora, digamos, el desarrollo psicomotor se encuentra débil o el desarrollo del lenguaje se encuentra débil y esa puede ser la posible causa por la cual se está presentando, pues yo lo que voy a hacer entonces, en consecuencia, es evaluar a esta persona y la voy a comparar con otras personas sobre una misma variable, sobre un mismo dato. O sea, yo creo que este es el lenguaje, entonces voy a evaluar su lenguaje y lo voy a verificar, ¿vale? Lo voy a contrastar con los datos de las personas que a esa edad tienen unos desempeños normales y voy a mirar si el desempeño de él también es normal. Si es normal, entonces descarto esta posible causante de este motivo de consulta. O sea, no es por el lenguaje que se está presentando este motivo de consulta. ¿Vale? Así digamos que es como el proceder sobre los diferentes aspectos que hemos indagado en la historia clínica. Es decir, nosotros vamos a tener motivos de consulta que vamos a tratar de, desde la perspectiva del desarrollo, desde la perspectiva evolutiva, lo que tendríamos que decir es que todo motivo de consulta pues tiene una historia. O sea, es la forma en la que este organismo se adaptó a su entorno, desarrolló esta conducta, desarrolló este motivo de consulta. ¿Vale? En ese orden de ideas, al tener una historia, pues vamos a explorar esa historia para poder, digamos que, mmm, tratar de entender un poco por qué se puede estar presentando ese motivo de consulta. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros haríamos sería eso, recoger esos datos. ¿Listo? Recoger esos datos. Y en función de esos datos, entonces nosotros vamos a aplicar unos instrumentos. ¿Qué vienen siendo entonces los instrumentos? Pues nosotros vamos a presentar los instrumentos, vamos a indicar, por ejemplo, miren, vamos a nombrar y justificar la herramienta que hemos utilizado.
Entonces, supongamos que utilizamos la entrevista estructurada, utilizamos observación, utilizamos pruebas, ¿vale? Entonces vamos a indicarle cómo se llama la prueba y para qué la estamos utilizando. O sea, la justificación en últimas es, por ejemplo, yo voy a utilizar la evaluación neuropsicológica infantil porque la evaluación neuropsicológica infantil mide las funciones cognitivas en población colombiana. Entonces, la voy a utilizar, porque el motivo de consulta es una habilidad, pero igual ahí no tengo que precisar, pues, hacer como toda la articulación, sino que lo que importa es que la persona, ¿vale? Cuando tenga el informe diga, ok, me aplicaron este instrumento y este instrumento es para esto. O, ok, aplicaron el BANFE2, el BANFE2 es para explorar funciones ejecutivas. Perfecto. No, me aplicaron el beta 3, la figura compleja de Rey, me aplicaron el test de la figura humana. Todo lo que nosotros hagamos mención aquí, ¿vale? ¿Para qué finalidad? Utilizamos la entrevista estructurada, ¿para qué finalidad? ¿Listo? En últimas, nosotros vamos a relatar cuáles son como los instrumentos y las razones de esos instrumentos para utilizar, ¿vale? Y vamos, cuando tenemos, por ejemplo, datos cuantitativos, ¿vale? Resultados cuantitativos, entonces nosotros tenemos que colocar allí nuestra tabla de resultados. ¿A qué me refiero? Supongamos que para el coeficiente de beta, del beta 3, hay unos rangos de puntuación, entonces nos va a decir, por ejemplo, que entre 0 y 10, estoy dando un ejemplo, no es así. Entre 0 y 10 es bajo, entre 10 y 20 es medio y entre 20 y 30 es alto, ¿vale? Eso es el baremos que yo voy a poner aquí en esta parte, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando yo esté colocando mi resultado cuantitativo, yo voy a decir, el paciente obtiene un CI de 25. Entonces yo puedo ir al baremo que ya tengo allí colocado y decir, ok, entre 20 y 30 es alto. O sea, el 25 equivale a un CI alto. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque necesitamos que las personas tengan las herramientas para poder leer sus resultados. El informe, por lo tanto, debe ser autocontenido, es decir, no tiene que llevarlo afuera a consultar a otra parte, a usted para entenderlo. No debe de ir a una página web para entenderlo. Debe tener la información suficiente para ser interpretado en su interior. Todo lo que son baremos, ¿vale? Puntuaciones, escalas, de esto a esto equivale a esto, y presentamos entonces el resultado, cosa que la persona pueda decir, ok, saqué esto, ¿eso qué quiere decir? Ah, ok, esto, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque a veces los psicólogos se equivocan, es decir, sacó 25 y usted coloca que el CI es medio, ¿vale? ¿Por qué? No sé, porque por cansancio, porque copió y pegó, porque, no sé. El asunto es, los baremos también lo que ayudan es a que todo sea muy transparente, todos los números nos cuadren, una coherencia en esa presentación de los informes, ¿vale? Entonces, aquí digamos que podemos presentarlo por tablas, eso digamos que ayuda muchísimo. Digamos, nosotros podemos tener, por ejemplo, la tabla de resultados cuantitativos. Entonces, en atención, este fue el resultado de atención, y como tenemos el baremo de lo que equivale, pues además yo puedo colocarle ahí el valor hasta promedio alto, en el promedio, listo, los diferentes valores que tengamos. Entonces tendríamos los resultados cuantitativos, ahí expuestos, datos numéricos y su equivalencia cualitativa, buena, alta, promedio, como se denomine según el instrumento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar en el apartado de resultados cuantitativos. Entonces diríamos, por lo tanto, en conclusión, que la parte de instrumentos, el punto número 3, arrancaría presentando los nombres de los instrumentos y por qué se utilizaron. O sea, este instrumento sirve para esto, básicamente. No es la argumentación, es, este instrumento sirve para esto, mide esto. ¿Listo? Este otro instrumento se utilizó porque mide esto, sirve para esto. ¿Listo? Y luego entonces presentamos los baremos, que serían los resultados cuantitativos, para poder interpretar cómo me fue. ¿Listo? Ya con eso, lo siguiente que haríamos es
bueno, también no colocar las siglas, que a veces colocan, por ejemplo, ENI, ¿no? Entonces, el nombre completo de evaluación neuropsicológica infantil. También es recomendable colocar la cita, es decir, el autor, colocarlo como referencias o colocarlo como pie de página para que si la persona quiere consultar más, pues lo pueda hacer, pero lo necesario para entender está en el texto. ¿Listo? Luego viene el análisis clínico. Entonces, en ese análisis clínico, ¿qué va? Va a ir resultados cualitativos, y es aquí donde viene la pericia de nosotros, porque es donde convertimos estos datos cuantitativos, ¿vale? Estos datos cuantitativos y tratamos de interpretarlos, tratamos de darle significado en función de la categoría que queremos hablar. Ejemplo, tenemos un dato numérico de atención que dice que está en el promedio, ¿vale? Ahorita, a nivel cualitativo, ¿cómo se encuentra la atención de ese paciente? ¿Sí? Tenemos un dato cuantitativo de la memoria o del lenguaje. A nivel cualitativo, ¿cómo se encuentra, digamos, esa función en nuestro paciente? Entonces aquí es importante que nosotros podamos colocar en estos resultados cualitativos, volvemos nuevamente a ser claros y precisos sobre las reacciones respecto a cada punto. Entonces, la primera parte del análisis clínico, ¿vale? Es la presentación y conducta. Ese paciente que llegó a consulta estaba vestido acorde a su edad, fue colaborador con ustedes, cómo se comportó ante el proceso de evaluación. Esa es la presentación y conducta. ¿Listo? Lo que ustedes observaron durante la conducta, cómo se comportó, ¿listo? Si hay variaciones, digamos, entre escenarios, porque de pronto algunos de ustedes van y observan en casa y luego van y observan en familia, perdón, en el colegio y en consulta. Entonces tienen como toda esta posibilidad de observarlo en diferentes escenarios. Podemos nosotros también utilizar pues algunos recursos, o sea, podemos pasar una lista de observación, una lista de chequeo, estructurar una rejilla de observación a los padres y que nos la devuelvan, al maestro y que nos la devuelva, y con eso también podemos, sin haber ido a la clase, sin haber ido a la casa, pues tener información respecto a cómo está haciendo, cómo es la presentación y conducta de este sujeto en diferentes escenarios. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, pues lo que en este momento me gustaría hacer es, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y les voy a colocar, hacer una práctica para recoger un poco como esta información. ¿Listo? Entonces, voy a